Bien, hermanos, gusto en saludarles. El Señor les bendiga. Saludo a todos los hermanos y quienes están participando y viendo este estudio. Quiero dar gracias a Dios porque hemos salido bien de la operación. Estamos en recuperación. Estoy con reposo por varios días, 30 días me dieron de reposo, con un esfuerzo mínimo. Así es que doy gracias a Dios porque me permite también estos días en cama, reposando, poder estudiar su palabra. Y quiero agradecer a Dios por la recuperación de Pastor Juan allá en el sur, en Temuco. Queremos agradecer por la estabilidad que tienen algunos de los enfermos por los cuales estamos orando, rogando por la niñita Lulú también para que sea bendecida, protegida y aún sanada, sería nuestro deseo, como Juan Carlos, hermano de nuestro hermano Boris, hermana Yoset, está bastante mejor, hemos tenido noticias, así que gracias a Dios por ello. El papá de Víctor Altamirano, cierto, don Reinaldo o Reginaldo, también está dentro de la gravedad estable, aún respirando un poquito mejor, pero sigamos orando para que Dios haga la obra. Por lo menos ya hizo la obra, cierto, en mí, viene la operación, estamos en recuperación, con un poco todavía de dolor, es cierto, consecuencias propias de la operación, pero bendito sea el Señor que ya nos tiene en pie y podemos seguir trabajando trabajando en lo espiritual, porque en lo secular no puedo asistir a mi trabajo por bastante tiempo. Gracias porque nos permite poder volver a predicar. Como todos saben, hemos detenido la predicación presencial en la iglesia, no por mi falta o por mi enfermedad, sino por algunos contagios cercanos que hubieron a familia de la iglesia, y no queremos ser irresponsables, que alguien se nos enferme en la iglesia y la gente pueda culparnos. Recuerden que Satanás está siempre buscando cualquier pretexto para que los cristianos sean culpables, y no queremos dar lugar al diablo. Así que por lo menos por este domingo y el próximo estaremos ausentes del templo. Luego hermano Luis continuará con las predicaciones en directo y nosotros haciéndolo a través de estos medios que es internet. Dicho todo esto, damos gracias a Dios por todo. Ya hemos orado, ¿cierto?, para pedir su dirección y protección. Y quiero llevarlo esta tarde a un tema que tiene que ver con las trampas. Y les invito, ¿cierto?, o la Biblia nos invita a tener mucho cuidado con las trampas. La vida está llena de peligros, pero más que peligros muchas veces está llena de trampas. Y las trampas vienen del diablo. Las trampas son del diablo y pone cosas tan sutiles que nos hace caer en ella para enlazarnos, tomar cuenta de nosotros, hacernos presa y luego muchas veces devorarnos y destruirnos. El libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el verso 12 dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así son los hombres enlazados, ¿cierto?, en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Generalmente decimos: no, a mí no me va a pasar, yo puedo soportar tal o cual cosa. Y estas trampas tienen que ver muchas veces con la tentación que nosotros sufrimos. Así es que debemos tener cuidado con ello. Yo quiero explicar un poquito qué se define como trampa. Trampa es un instrumento o el arte o artificio que se usa para cazar un animal. Entonces es un instrumento, ya sea una honda, una bala, una red,
un lazo para cazar un animal. Eso es una trampa. Pero también trampa se define como el plan que tiene como fin engañar a una persona. Y de eso está preocupado Satanás. Proverbios capítulo 13 y el verso 14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio, como le digo, es manantial de vida para apartarse, ¿cierto?, de los lazos de la muerte. La trampa es un lazo que nos puede llevar a la muerte. La Biblia habla de lazos y de redes. Estas son las trampas en las que los cristianos pueden caer. Caemos en las redes de la mujer astuta, caemos en los lazos, ¿ciertos?, del engaño y cuantas cosas. Recuerde que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer en pecado. Pero el creyente, fiel, verdadero, tiene la palabra de Dios que le advierte acerca de estos peligros a los cuales está expuesto y le muestra las trampas. El avisado ve el mal y se aparta. Satanás, por más de 6.000 años, ha estado tratando de cazar al hombre. Así que imagínense usted cómo ha perfeccionado estas trampas, estos lazos, en una gran manera. Algunos nativos en ciertas tribus en África y en distintos lugares usan un método para cazar el chango. El chango es un mico, un mono, ¿cierto?, de los pequeños, que su carne es muy apreciada, es muy apetecida, valga la redundancia, y es un plato muy favorito para muchos asiáticos, y pagan bastante por ello. Y se han perfeccionado, ¿cierto?, en cazar este pequeño mono, que es el chango, tomando cocos de las palmeras, ¿cierto?, unos cocos grandes, los cuales le hacen una perforación y le ponen arroz. El mico o el chango monito mete la mano para sacar el arroz y no suelta el arroz. Y al no soltar el arroz, su puño queda atrapado y es ahí donde el cazador le tira la red para apresarlo, para tomarlo. Los cristianos muchas veces están en las mismas. Dice Proverbios 29:6: en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. El hombre muchas veces sabe que está en pecado, sabe que es un peligro estar en pecado, robo, lo que ustedes se imaginan, pero él está tan aferrado a ese pecado que no lo suelta. Por lo tanto, es una presa fácil para pronto ser destruido. Debemos tener cuidado. Como le decía el mono, el mico, mete la mano para sacar el arroz. Estos nativos saben que es un plato favorito para ellos, una comida favorita, el arroz. No sé con qué especias la preparan, pero el monito siente el olor y va y le busca e introduce la mano y ahí queda apresado. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con nosotros. Satanás nos tiende un engaño, nos tiende una red, una trampa, y nosotros, como les decía, hace más de 6.000 años que él está tratando de cazar al hombre y sabe que nos fascina, sabe que nos llama la atención. Y ahí nos tiene atrapados y nosotros no soltamos el pecado y caemos como necios en la trampa. Proverbios 22:5 dice: espino y lazo hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ello. El sabio ve el mal y se aparta. El necio sigue por el mismo camino. A mí no me va a pasar nada, y es ahí donde vienen
los dolores y la aflicción. Lazo hay en el camino del perverso. Los lazos tienen que ver con las redes, las trampas que pone Satanás. Y cuando dice espino y lazo, estoy en el 22:5 de Proverbios, espino tiene que ver con el juicio de Dios. Recuerden que cuando Adán cometió la transgresión, tentado, ¿cierto?, por Eva al darle de comer del fruto prohibido, Dios le dijo que espinos produciría la tierra como una maldición, como un juicio de Dios. Bueno, espino, usted cuando está en pecado, por un lado Satanás, está en los lazos y en las redes de Satanás, y por el otro lado el juicio de Dios. Así que seamos sabios, escapemos del pecado, porque si no es Dios el que va a emitir el juicio, es Satanás quien lo va a apresar para destruirlo, porque ese es el propósito. Recuerda ahí el libro de Génesis, capítulo 3:18, estoy haciendo la mención del juicio. Entonces se transforma Dios y Satanás contra el pecador. Satanás creyéndole hacer creer a usted que está todo bien, pero solamente con el fin de destruirlo. Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Y el 14:27 es otro proverbio exactamente o casi igual al que le acabo de leer. Le acabo de leer, perdón. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio, dice Proverbios 13:14. ¿Quién es el sabio? Dios. Es a él a quien debemos escuchar. Su ley, su voluntad, su palabra. Y su ley en nosotros es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Esto tiene que ver con las redes, con las trampas que se tienden. Recuerde que lazo, trampa, redes, ¿cierto? Tiene que ver para cazar algo. Y me agrega en Proverbios 14:27, el temor de Jehová. Debemos aprender a tener temor a Dios, de no ofenderle, ¿cierto? De no faltar a su palabra. Es un manantial, es agua que brota, ¿cierto? De un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor a Jehová nos aparta el lazo de la muerte. Vamos a tratar de identificar algunas trampas. Como dije, Satanás, más de 6.000 años tratando de perfeccionar cómo cazar. Cuando comenzó la guerra, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial, se peleaba cuerpo a cuerpo con algunos mosquetes, ¿cierto?, con algunos rifles que se cargaban bala a bala, tiro a tiro. Hoy día es increíble las armas que hay. Los aviones, ¿cierto?, los B-26 eran unos aviones bombarderos pesados. Cuando estuve en la Fuerza Aérea alcancé a conocerlo, habían algunos de exposición en la Fuerza Aérea, donde yo estuve, Cerro Moreno, y pude verlo y estar adentro, y eran muy incómodos. Estaban de adorno, no estaban activos. Pero hoy día es increíble. Logré subirme al Hawker Hunter, otro avión que era modernísimo comparado con el B-26 que les hablé. Cuanto más hoy día el Mirage y todos otros aviones que están fuera de mi alcance, que no los conozco, muy modernos. Y esto lo ha hecho el hombre en un transcurso de ¿cuánto? De 100 años. 6.000 años Satanás ha estado perfeccionando las armas, las artimañas, los lazos, las redes para cazar al hombre. Y esa es la idea. Entonces, primera trampa que el hombre tiende es la codicia. ¿Por qué la codicia? Porque él también es codicioso y sabe que parte de él está en nosotros, el pecado original. Parte de él está en nosotros. Cuando Adán cometió el pecado, ¿cierto?, trajimos la transgresión del hombre pecador y parte de él. Y él era un hombre, ¿cierto?, Satanás, un ángel codicioso. Recuerden que a él no le bastaba ser el ángel querido por Dios, el ángel más hermoso, que estaba a cargo de muchos y casi todos los ángeles,
sino que él quiso ser igual a Dios. Ahí hay codicia, no bastaba con lo que tenía, sino que quería más y más y quería ocupar el lugar de Dios. Codicia o avaricia, que es lo mismo, es el deseo excesivo de tener lo que pertenece a otro. La honra y la gloria pertenecen a Dios y Satanás quería la honra y la gloria de Dios para él. Él quería que Dios le adorare. Recuerden que insistió en los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. Jesús es Dios y él lo sabía. Va y le dice si postrado, después de tener hambre porque estaba en un cuerpo humano, con las debilidades de un hombre, pero sin pecado. Y le dice, si postrado me adorare. Es lo que él quería en el principio. Entonces la avaricia, que es el deseo compulsivo, excesivo, de querer tener en lo que pertenece a otro. Y Satanás es astuto en ello. Ahí lo vemos en Éxodo, ¿cierto? 20:17, en los mandamientos. En Romanos 7:7 dice que si la ley no dijera acerca de la codicia, no sería pecado, pero es pecado. 1 Corintios, capítulo 12, hablando aún de los dones. No les bastaba con tener el don de profecía, o el don de maestro, o el don de servicio. Todos procuraban tener los dones mejores. Había una ambición y se peleaban por los dones. Los dones es algo natural, no es algo que tú busques o lo escojas o lo aprendas en la universidad o en el seminario. Es algo con el cual tú naces y Dios te lo da y tú lo vas ejerciendo. Pero procuraban para ser vistos por los demás. Ahí en el capítulo 1 Corintios, capítulo 12, está hablando de ello. El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 17, dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Tales son las sendas de todo lo que es dado a codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Porque en vano se tiende la red. ¿Cuántas veces ha ido usted a cazar? Yo no sé si cuando niño hizo esta jaulita, ¿cierto? Que le puso un palito y le puso trigo adentro y un cordelito y esperó que entrara una codorniz, una perdiz o cualquier pájaro a comer ahí horas y horas. Y muchas veces entraba y cuando usted tiraba el cordel para cazar aquella presa, aquel pájaro, muchas veces no era porque era más rápido y salía. Bueno, en vano se tiende muchas veces la red. Y no caen. Cuando uno va a cazar o cuando uno va a pescar en el sur, ¿cierto? Tratábamos de cazar con red, salía 1 o 2. O sea, no era una cosa de que van a caer todos los peces a la red. No caen así. Bueno, hay hoy día, ¿cierto? Los ecosondas que te permiten ver los cardúmenes, en el cual tiran estas redes de arrastre y pueden sacar mucho, es verdad. Es para aquellos leguleyos que siempre buscan el resquicio para alegar. Pero dice, pero ellos, ¿quién es ellos? El hombre, a su propia sangre pone acechanza. El hombre ve la red, ve el mal, y por no ser sabio, por no estar en la justicia de Dios, por no estar en el temor de Dios, como leíamos ahí en Proverbios 13, 14 y 14, 27, por no estar en el temor, en la ley de Dios, ven la red, ven el lazo, ven la trampa y siguen. A mí no. Las aves muchas veces son más astutas y se apartan, pero el hombre a su propia sangre pone acechanza. ¿Por qué? Porque ese es el camino de todo aquel que es dado a la codicia, a la avaricia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Cuánto hacen por tener? Y no digo que sea malo tener. Tenga. Amén por ello. Pero cuidado con el afán, con que la codicia, porque la codicia es parte de Satanás. Recuerde que él codició ser igual a Dios. Y eso se cayó en pecado. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. La primera trampa, Satanás sabe que somos codiciosos porque es parte del gen que viene en nosotros. Disculpen, hermano, pero estoy complicado. Primero Timoteo, el capítulo 6, versos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en su destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué hizo el joven rico? El joven rico quería justificarse ante Dios, pero fue tanto el amor al dinero que se volvió triste cuando Dios le dijo, ama a tu prójimo. Vende todo lo que tienes y compártelo, dalo a tu prójimo. Y él se volvió triste porque en él había la codicia, lo cual Satanás conoce. Por eso es la primera trampa que él pone, codiciar, y en muchas cosas. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores por esta codicia. Proverbios 23:4 dice, no te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Si Dios te quiere bendecir y hacer rico, para la honra y la gloria de su nombre, amén. Conozco hombres cristianos con mucho dinero, pero nunca le fallan a Dios. Pero conozco hombres afanados por hacerse ricos que han dejado a Dios de lado. Han perdido la visión, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para asistir a los cultos, no tienen tiempo para visitar a un hermano. Todo es negocio, todo es querer hacerse rico. Tenga cuidado, desistamos de ello para que Dios pueda traer la añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. 28:22 se apresura a ser el rico el avaro y no sabe que le va a venir pobreza. Hay tanta preocupación por hacerse rico y usan cualquier artimaña. 21:25, estoy casi en todo el libro Proverbios. 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz. ¿Cuánto engañan para vender, para comprar, ¿cierto? ¿Cuánto engañan para obtener una mejor ganancia? Aprendamos a ser justos. Recuerde la balanza justa. ¿Cuánto engañan, corren la balanza, le cambian el kilometraje a los autos, en fin, hacen cualquier artimaña? Eso es artimaña, eso es una cosa mala. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. 21:7 de Proverbios. La rapiña, el robo de los impíos no van a quedar impunes. Mire, los que han querido hacerse ricos, como los traficantes, ¿cuál ha sido su fin? El de Colombia, no me recuerdo era el nombre, el Chapo Guzmán, uno de los grandes en México, mire cómo terminó. ¿Para quién es toda la fortuna? Rapiña, de robo, de apresurarse a ser rico. No me acuerdo el otro de Colombia, hicieron una película, no me acuerdo bien, pero no importa. Segunda trampa, la trampa de la deuda. Y Satanás sabe que por la avaricia o por querer tener más o esto, muchas veces nos metemos en deuda y para ello los bancos, las casas de préstamo y los prestamistas siempre están dispuestos para pasarte y endeudarte. Dice el libro Proverbios capítulo 6 del 1 en adelante, dice, hijo mío, si saliese fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Hemos enseñado muchas veces que no sea codeudor o aval de nadie. Los bancos o alguien cuando quiere ayudarle, porque esa es la idea, le vamos a ayudar, consígase un aval. Quiere decir que usted no tiene la capacidad de endeudamiento, por lo tanto tiene que meter a otro más en su necesidad.
Hermano, no seas aval de nadie, ni de tu hijo, ni de tu padre, ni de nadie. Si no tienes para prestarle, o si es tanto el deseo de ayudarle, vende algo y pásale lo que necesita, si es que quiere hacerlo. Pero no seas aval, porque tarde o temprano te va a traer consecuencias. Tal vez el amigo o el familiar que te pidió plata o te pidió de aval no puede pagar. A ti te van a cobrar la deuda y vas a perder la amistad, vas a perder la amistad del amigo, del familiar o de quien sea. Ten cuidado con ello. La Biblia por algo lo advierte. Trata de deshacer todo ese tipo de cosas. Y Satanás sabe y pone siempre las facilidades para ello. Es importante evitar las deudas de otro en nosotros. No dormimos tranquilos, estamos complicados cuando somos deudores de otro. Sabemos las consecuencias. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Por qué vas a estar pidiendo prestado para ser siervo de aquel que te presta si no puedes pagar? Por otro lado, hay que tener cuidado también con el que no paga, porque muchos dicen, total, el Estado es aval, y no pagan, y viven toda su vida endeudados con el Estado, porque el aval es el Estado. Viven toda su vida y después ya no pueden hacer negocio, no pueden hacer muchas cosas porque tienen deuda. Tenga cuidado con ello. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, cuando usted pida, devuelva, sea responsable. No devolver es ser pecador, es ser impío. No sea aval de nadie, procure comprar lo que puede, ¿cierto? Diligentemente, tómese el tiempo, nada se va a llevar de este mundo. Así, ¿por qué tanto afán? Viene por el principio, por el primero, por la avaricia, por la codicia. Nos endeudamos porque queremos más y más. La tercera trampa, y como Satanás nos conoce, es la trampa de la mujer extraña. Y no solo la mujer extraña, sino que también el hombre extraño. Proverbios 7:22 dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Justificamos una ave que cae en una red. Justificamos a los peces que caen en la red. Pero nosotros somos tan o peor que ellos y vamos hacia la red sabiendo que esta nos puede traer grandes consecuencias. Somos necios, dice. Es como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Quiere ir a la prisión para ser castigado? No, un necio lo haría solamente. Pero así nos compara. Proverbio 7:5. Para que te guardes de la mujer ajena y de la extraña que habla sus palabras. La mujer extraña, la mujer ajena no es tu mujer, es la mujer de otro. Tiene que ver también con la codicia. Tengamos cuidado con ello. Jóvenes, pero yo soy soltero. Sí, pero mientras tú no estés casado, esa niña con la que estás pololeando no es tuya, es de su padre, hasta que él te la entregue en el altar. Entonces va a ser tuya. Así que también, si la tomas antes de casarte, estás cometiendo adulterio, fornicación y estás faltando. Te has enredado con la mujer extraña, que no te pertenece, que todavía pertenece a su padre o a su mamá, a su familia. Así que ten cuidado, no venga a excusarte, que yo soy soltero, soy aquí. Tengas cuidado. Dice que la mujer extraña, igual que el hombre extraño, si esto es para hombre y mujer, lo rindió con suavidad sus muchas palabras, le obligó con salamería de sus labios, salamería de sus labios. A punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Tenga cuidado con esas palabras suaves, estimada dama, estimado varón.
Esas palabras suaves deben ser para su esposa, para su mujer. Tenga cuidado con la salamería. Tú sí que eres dulce, tú que sí que eres amable, tú que sí que eres caballero, tú sí que eres varonil. Usted sí que es una verdadera dama, ¿ah? No como mi mujer. Usted es tan simpática, tan dicharachera, usted aquí. Tenga cuidado, salamería, porque lo único que quieren es conseguir otra cosa. Tenga cuidado. Eso le va a llevar como buey al degolladero. Tenga cuidado y va a ser castigado. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Joven, si tú crees que no puedes estar sin una mujer, no tomen la mujer extraña, la que pertenece a su padre todavía. Sé varonil, toma la decisión y cásate. Eso es lo que la Biblia enseña. Y ten a tu mujer, ¿cierto?, en santificación y apártate de fornicación. Si estás teniendo hoy día a tu polola o a una amiga con ventaja, ten cuidado. No es propio. Puedes caer en grandes redes y aún ser destruido. ¿Por qué vas a destruir tu alma, tu honor? Halague a su esposa, sea gentil. Las palabras lindas deben ser para ella, no para los demás. Esposa, aprenda a ser gentil con su esposo, amable, cariñoso. Aprenda, para no dé lugar al diablo. La Biblia dice que deben apartarse en mutuo consentimiento, no porque yo no quiero. Tenga cuidado, no provea para las artimañas de Satanás. Y eso no es justificación para que los hombres caigan en la red. Por eso la ley de Jehová nos advierte. La obediencia a Dios nos enseña. Pero ¿por qué caemos en estas trampas? Porque Satanás, durante todo este tiempo, más de 6.000 años de la creación del hombre, ha estado susurrando a nuestro oído y conoce nuestras debilidades y ha ido perfeccionando las armas, las trampas en las cuales sabe que podemos caer. Cuarta trampa, el enojo. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Qué pena. Hay personas que dan miedo. Yo lo poco y nada que recuerdo de mi abuelo, por parte de mi madre, don José Belisario, recuerdo que era un hombre conocido y temeroso y que la gente le tenía miedo por su forma de ser, su enojo. Yo recuerdo 1 o 2 veces haber estado en su casa y que me haya convidado un mate o un pedazo de tortilla rescoldo caliente. Cuando veían a mi abuelo, la gente se hacía y se pegaba a la zarza y él pasaba, ¿cierto?, en su caballo como si fuera Dios. La gente le tenía miedo. Yo no quisiera ser recordado por mis nietos con miedo. Quisiera ser recordado como un vuelo amoroso. Tú que eres tío, ¿cómo quieres que te recuerden tus sobrinos? Tú que eres hermano, ¿cómo quieres que te recuerden tus hermanos menores? Tu padre. Entonces, el que fácilmente se enoja hace locura, y el hombre perverso será aborrecido. Yo no quiero ser aborrecido, pero ¿cuántas veces hemos cometido la necedad de caer en enojo, bajarnos del auto, discutir, pelear con alguien? No es correcto. Como les digo, hay personas que dan miedo. Proverbios 26:21 dice: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Qué triste. Aprende a quedarte callado. Si tú sabes que tú tienes la razón, ¿por qué tienes que demostrarle a los demás que tú la tienes? Cállate, aparta, deja que discutan solo. ¿Está bien? Si tú crees que es así, será así. No busques pleito, aléjate del pleito. Es sabio alejarse de las trampas. ¿Por qué? Porque caes en descrédito. Como cristiano, llevas mucho dolor, mucha aflicción después de todo esto.
Entonces el hombre rencilloso es para encender contienda, así como la leña para el fuego y como la brasa para el carbón, como el carbón para la brasa. Proverbios 23. Honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Te das cuenta? Quédate callado. Si tú ves que esto va a traer pleito, aléjate. Cállate, no respondas. Es sabio. No es ser poco hombre. No es ser necio. No, es todo lo contrario, es ser sabio. No buscar pleito. El hombre, ¿cierto? Honroso es al hombre dejar la contienda. Mas todo insensato, el insensato se envuelve en ella en discusiones. Hoy día, ¿cierto? Estamos viviendo en este país, en muchos países, diferencias de opiniones, tanto políticas por esto, por lo otro. Hemos optado nosotros por alejarnos completamente. Cuando tenemos el tiempo de elección, tenemos nuestra decisión y votamos por lo que queremos votar. Pero hoy día ya no me interesa si aprobaron, si rechazaron, no me interesa. Se hizo lo que tenía que hacer y Dios está bajo el mando de ellos. Yo solamente espero y ruego que no nos traiga mayor consecuencia. Es mi deseo. Pero si alguien me viene a enrostrar en la cara, ganamos, qué bueno que ganó, lo felicito. Estados Unidos es lo mismo, hoy día perdió Trump o no sé quién, o ganó, no sé, no importa. Había un deseo en nuestro corazón, pero ya pasó, no tenemos nada que hacer. Es necio querer envolverse en ello, y sobre todo en pleitos ajenos. Si usted cayó en esta trampa, tiene que salir. Hoy es el tiempo difícil. Como le dije, mucha diferencia de pensamiento, de idea. Si usted no puede refutar con la Biblia las ideas equivocadas de algunos, si no puede, ¿cierto? Porque no la quieren entender, sacúdase la ropa, aléjese, deje que el Espíritu haga la obra, y si el Espíritu no hace la obra, esa persona está destinada a la condenación por la necedad. Ese no es su problema. No busque pleito. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas su camino y tomes lazo para tu alma. ¿Por qué vas a enlazar tu alma por tu enojo? Me ha pasado muchas veces que antes de salir a la iglesia, por el atraso, por muchas cosas, ¿cierto? Salgo molesto, enojado. Y no quiero llegar a predicar a la iglesia. Pero sé de dónde viene ese lazo y esa artimaña. Y sé a quién Satanás usa como redes o como trampa para hacer caer. Entonces hoy día es mejor esperar. O te vas solo o esperas al grupo para irte. Pero no te enojes. No te enojes. ¿Por qué? Porque te trae grandes males. No sea que aprendas sus caminos y tomes lazo para tu alma. Nuestra alma queda enlazada con el enojo, con la ira, ya no tienes un buen discernimiento de la palabra y muchas cosas. Recuerda que nosotros no podemos apartarnos de la palabra de Dios. El que no cree en el Señor, haga lo que quiera, pero estamos hablando para los que creen. Y si usted que es creyente y quiere ser testarudo y hacer lo que usted quiera, ese es su problema, es su comunión con Dios, no es mía. Yo solamente tengo que enseñar lo que la Biblia dice. La quinta trampa es la lisonja. La lisonja, ¿cierto? Proverbio 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Es una persona que alaba exageradamente para conseguir un favor. El lisonjero es alguien que adule, no me acuerdo cómo es la palabra, hace adulación, ¿cierto? A la otra persona, lo exalta y luego le deja caer lo que necesita. Siempre tratan de conseguir un favor. Entonces, usted es el mejor. Hemos escuchado el dicho, dile al tonto que tiene fuerza, cuando queremos mover algo. No, tú eres joven, tú tienes fuerza, tú eres fornido, porque tú no lo quieres hacer. Y va el hombre, ¿cierto? Por la adulación de que eres joven, de que eres aquí, va y toma aquella cosa. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí o no? Bueno, esa es una adulación, tenga cuidado con ello. Y al hombre le gusta ser adulado. Satanás quería ser adorado, quería ser exaltado.
Y esto todo viene de Satanás. Y él sabe y conoce, como le digo, más de 6.000 años que conoce al hombre, sabe cuáles son sus debilidades, por lo tanto ahí es donde le tiende trampa y trata de hacerle caer. 1 Samuel, el capítulo 18, verso 17 en adelante, Saúl, cierto, dijo a David: y aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer con tal que me sea hombre valiente y pelee la batalla de Jehová. Pero en el corazón de Saúl no había que peleara la batalla de Jehová. Él quería destruir a David. Mas Saúl decía: no sea mi mano contra él, sino que sea la mano de los filisteos contra él. No sea mi mano. Pero como Saúl sabía que David amaba en gran manera a Dios, a Jehová, le dice: pelea la batalla por Jehová. Cuando lo que le está diciendo: anda a la pelea, porque quiero que te mueras. Tú eres valiente, tú eres aquí, pelea por Dios, porque Dios te ama y tú amas a Dios. Es verdad. Pero al final no le dio tampoco a esta mujer. Llegado el tiempo de que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Fue dada a otro hombre, pero con palabras salameras, con palabras lisonjeras, le dijo: David, tú eres valiente, tú amas a Dios, anda y pelea por Dios y yo te voy a dar a mi hija. No se la dio. Entonces, trató de exaltar lo que David hacía. ¿Cuántas veces han querido tratar de exaltarle a usted? Y por la vanagloria que hay en usted, por ese deseo de ser alabado como Satanás, ese hombre interior que hay en nosotros, el hombre natural, sin Cristo muchas veces. Pero cuando está Cristo en nosotros, hermano, eso debe cambiar. Nosotros no buscamos la honra y la gloria. La honra y la gloria siempre es para el Señor. Muchas veces la decimos de labio y de oído. No debe ser de esta manera. Nosotros debemos hablar con todo el corazón. Proverbios 28-26. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Y el último punto que vamos a tocar por cuestión de tiempo tiene que ver con la trampa del temor. Satanás introdujo el temor en el hombre y nos hace tener miedo de la vejez, miedo de perder el trabajo, de perder la esposa, perder hijos, miedo de tantas cosas. Y hoy día, en los momentos que estamos viviendo, tenemos miedo de ser contagiados de la pandemia y de tanto, y muchos, y de muchas otras cosas. Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová sea exaltado. En Éxodo, el capítulo 2, verso 14, Moisés, ¿cierto? Cuando estaba en Egipto todavía, vio que un egipcio castigaba a uno de los hebreos y él lo mató. Y al otro día vio a 2 hebreos que estaban peleando y los reprende, le dice: ¿por qué hacen esto? Y uno de ellos le dice: ¿quién te puso a ti por príncipe, por juez? ¿Quién te puso? ¿O me vas a matar como mataste al Egipto? Entonces Moisés dijo: esto no quedó en secreto. Tuvo miedo. Y es ahí cuando él huyó de Egipto. 40 años estuvo fuera de Egipto, con temor que lo iban a perseguir. El temor lo hizo huir. Lo mismo ocurrió en el jardín del Edén. Adán, después de engañar a Eva y a Adán, les trajo el temor. Se escondieron. Tuvimos miedo, Señor. ¿Por qué? ¿Dónde están? Escondidos. ¿Por qué? Miedo. Entonces tengamos cuidado. El miedo nos aleja de Dios. Más el que confía en Jehová será exaltado. No tendrá temor, ni a saeta nocturna, ni a nada. El temor a subir y el acercarse a Dios le da valor. Ahí en el capítulo 4 del libro de Éxodo, estoy en el Éxodo capítulo 2, el 14, donde estamos viendo esto, el temor de Moisés. Moisés dije, ahí me equivoqué, Moisés.
Moisés en el capítulo 4 en adelante, especialmente el 5, vemos como después de 40 años él, por acercarse y conocer a Dios, recobra valor y se enfrenta al gigante de aquel tiempo, que es Egipto, al faraón, con todo su poder, pero era Dios que estaba en él. Dios produce en nosotros un valor. Así que el temor es parte de las trampas de Satanás, y Satanás sabe que cuando pone temor en nosotros, hacemos muchas cosas malas. Juan el capítulo 12, verso 42, por ahí más o menos. Disculpen. Juan capítulo 12, dice que muchos de los gobernadores creían en la palabra de Dios. Creyeron en el Señor Jesús, pero a causa de los fariseos. Los fariseos eran religiosos, una secta. Los fariseos no eran judíos pegados a la Biblia, eran pegados a la ley de hombre y mandamientos de hombre. Recuerden que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de sequía. Y los fariseos salieron en ese tiempo, hicieron sus propias leyes, sus propias ordenanzas y cosas que no corresponden. Pero tenían miedo a los fariseos y no confesaban para no ser expulsados. Muchos de los gobernantes, muchos de los principales creían, como José de Arimatea, ¿ah? Como en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo va de noche por miedo para que no le vean los fariseos a Jesús. Y le dice, tú siendo maestro, eran una secta, no conocían la palabra, conocían lo que llamamos el Talmud, la ley cierto de los fariseos, cuidado. Entonces, por temor, no confesaban a Cristo. Pregunto, ¿usted está confesando a Cristo en su trabajo o tiene miedo que lo echen por ser cristiano? ¿Usted en la universidad, en el colegio, tiene miedo de decir que es cristiano para que no lo discriminen? Tenga cuidado, ese miedo no es de Dios. Y Satanás sabe que pone ese miedo. Y al poner ese miedo a no confesar a usted que es cristiano, le deja expenso a caer en las trampas de él. Total, tómate un trago, fuma esto, haz esto y lo otro, ¿no? Pero si usted dice que es cristiano, sabe que hay una pared ahí, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque los hombres buscaban más la gloria, ¿cierto?, de los hombres, y amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Estoy en el capítulo 12 de Juan, verso 43, búsquelo usted. Gálatas capítulo 2, verso 12. Pedro, ¿cierto?, es reprendido por Pablo. Antes que vinieran algunos de parte de Jacob, ¿cierto?, de los judíos más firmes, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían, se apartaban, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participó también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tenga cuidado con el miedo, porque el miedoso o el medroso produce temor a los de a su alrededor. Recuerde que hubo un hombre que fue a la batalla con 20 y tantos mil hombres, o 33.000, y Dios le dijo, es mucho. Se fueron 20.000 en la noche, quedaron 10.000, y de eso le dijo, todavía son muchos, quedaron 300 hombres. ¿Por qué? Y en eso le menciona, le dice, porque todo aquel que tenga miedo que se vaya, porque el medroso va a producir miedo a los demás. No seas temeroso, no contamine a los demás con el miedo, sé valiente, sea un cristiano verdadero y firme. Así que yo le invito a mirar bien por dónde camina, qué es lo que hace, que no hayan trampas, porque Satanás nos tiene lleno de trampas tan sutiles que parece que no fueran nada. En la selva muchas veces para cazar a un tigre o a un león se tiran algunas varas, ¿cierto? Se hace un pozo profundo, unas varas, unas ramas muy débiles y se llena de hoja. Y se pone un cebo, un chivo o cualquier animal a un lado del pozo. Y el león o el tigre tratan de pasar por aquel pozo y caen para ir a comer la presa.
tenga cuidado, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué redes hay por donde estás caminando? Dios le bendiga. Dios nos ha llamado a sabiduría y a ser fiel, a tener su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y a tener temor de Jehová más que el temor a los hombres. Bendiciones a la iglesia de Puerto Montt, a todos los hermanos que nos están escuchando. Estamos contentos por Pastor Juan, que está en mejoría, que salió bien los exámenes. Bendiciones a la Iglesia Bautista de Ser de Muchén, y como digo, a todos aquellos que participan de estos estudios a través de internet. Dios les bendiga, muchas gracias.